A todos, bueno, soy Leo Cruzado. Marco me ha pedido ser el moderador de su nefrogrenar y bueno, quería pues sin más perder más tiempo, pues presentar a Estela y a Felipe del Hospital de Son Espaces, que nos han traído este caso renal agudo, donde no todo es renal. Así que adelante, por favor. Hola a todos. Hola a todos, buenas tardes. Vamos a compartir pantalla, la presentación. Okay. Vale, ¿se ve bien? ¿Lo ¿Sí? veis bien todos? Vale. Sí, ¿no? Vale, buenos días. Yo me llamo Estela May y este es mi compañero Felipe Ojeda. Somos R2 de nefrología del Hospital Universitario Son Espaces de Mallorca. Vamos a empezar con la presentación del caso, luego vamos a hablar de las pruebas complementarias, posteriormente la evolución clínica del paciente, el desarrollo del tema a tratar y las conclusiones finales. Bien, se trata de un varón de 66 años, exfumador y alérgico al Voltaren, que como antecedentes personales es hipertenso y dislipémico, tiene una enfermedad renal crónica estadio 3A, probablemente secundaria a nefrangiosclerosis, pero no estaba biopsiada, litiasis pleurouretera recidivante, una enfermedad vascular periférica y claudicación bilateral de miembros inferiores, que se estudió por parte de vascular con un ecodoppler a nivel de carótidas en 2020 y se observó una estenosis carotidia izquierda moderada. Como antecedentes quirúrgicos, una colecistectomía en 2017 y a destacar un síndrome coronario crónico que debutó en el 2012 y en el 2013 se revascularizó quirúrgicamente con bypass. Y el último ecocardiograma que disponíamos antes del ingreso era del 2014 y el ventrículo izquierdo era de tamaño normal y la FEBI estaba preservada con un porcentaje 74. Además no tenía alteración de válvulas cardíacas. Este es el tratamiento que presentaba el paciente antes del ingreso con adiro, atenolol, hidroclorotiazida, pitavastatina y omeprazol. Entonces este señor llegó el 14 de febrero de este año y los síntomas que refería eran tos seca, empeoramiento de su disnea habitual y un dolor torácico atípico de unos 4 días de evolución. En un inicio estas fueron las pruebas complementarias que se realizaron, una placa de tórax, una analítica y un electrocardiograma. Y a nivel de exploración física, a destacar una saturación del 92% en aire ambiente, una tensión de 168-63 y en la exploración pulmonar unas crepitantes húmedos hasta campos superiores en la auscultación. Y a destacar que las extremidades inferiores no presentaban edemas. Entonces las pruebas complementarias que se realizaron en urgencias fue este electrocardiograma, que vemos numerosas extrasístoles supraventriculares. Además destaca de V3 a V6 un mínimo descenso del ST con una rectificación, que se disponían de electros previos y se veía que estas alteraciones, este desnivel del ST ya estaba presente y no tenía alteración a nivel de las ondas T. Esta fue la placa de tórax de urgencias, en la que vemos claramente un índice cardiotorácico aumentado con redistribución vascular y los senos costofrénicos pinzados, que se ve tanto en anterior como en la radiografía lateral. La analítica de ingreso, a destacar en la bioquímica una creatinina de 3,43. El paciente, la última creatinina que disponíamos era de mayo del año pasado y tenía unas creatininas basales en torno a 1,2, 1,3, 1,4. El NT-proBNP era de 20.000 y unas troponinas de 221, que al hacer la curva se observaron unas troponinas pico de 12.800. El hemograma lo más relevante era la hemoglobina de 10,7 y coagulación y gasometría estaban sin alteraciones. Y un cociente de proteína total creatinina en orina de hasta 3 gramos. Entonces, con la exploración física del paciente, la clínica y todas las pruebas realizadas en un inicio, se decidió ingreso en cardiología por debut de insuficiencia cardíaca. Se realizaron pruebas en el ingreso de cardiología y una de ellas fue el ecocardiograma, que destacaba que el ventrículo izquierdo no estaba dilatado, estaba ligeramente hipertrófico,
tenía una disfunción sistólica ligera con una FEBI de 48%, a destacar que la previa era de 74, estaba conservada, una dilatación auricular izquierda y un ventrículo derecho que no estaba alterado, de tamaño normal, con una vena cava inferior que no estaba dilatada. Entonces, posteriormente estuvo unos días en cardiología y orientaron un poco al paciente junto con unos eventos que le fueron sucediendo, y estas fueron la orientación diagnóstica: una fibrilación auricular de debut que luego fue persistente, que se trató con control de ritmo, con amiodarona y anticoagulada con heparina de bajo peso molecular ajustada a función renal, unos dudosos episodios de dolor torácico que eran atípicos, pero cardiología con los electros que iba disponiendo, los signos eran de isquemia difusa que ya estaban presentes anteriormente, antes del ingreso, y una insuficiencia aguda de predominio izquierdo con todas las pruebas y la clínica del paciente. Y una enfermedad renal crónica agudizada, que allí entramos nosotros de manera de interconsultas, que empezamos a realizar el estudio etiológico de este fracaso renal. Entonces los cardiólogos empezaron con un tratamiento diurético, empezaron con furosemida 20 miligramos cada 8 horas endovenoso, luego pusieron también acetazolamida porque el paciente presentó alcalosis metabólica, y finalmente el paciente empezó a tener oliguria. Entonces ahí entramos nosotros para optimizar el tratamiento diurético, pero antes de que pudiéramos hacer nada, un domingo por la tarde el paciente entró en edema agudo de pulmón. Entonces precisó diálisis urgente. El paciente se realizó unas 3 sesiones de diálisis y la verdad es que mejoró mucho la clínica congestiva, y junto con cardiología, que no les impresionaba, de un síndrome coronario agudo, y además con el ecocardiograma que demostraba alteraciones compatibles de su enfermedad coronaria crónica, se decidió conjuntamente con nosotros el traslado a nuestro cargo y continuar tratamiento y el estudio de su insuficiencia renal. Entonces nosotros empezamos a optimizar el tratamiento diurético, le iniciamos ISGLT2 y espironolactona, se realizaron 3 sesiones de diálisis en total y luego se llegó a retirar el shaldón femoral que se le puso porque la diuresis quedó totalmente normalizada y además la creatinina mejoró un pelín. Pero unos días después, a pesar de todo esto de la diuresis normalizada, el filtrado glomerular estaba estancado, seguía sin mejorar. Y estaba con un filtrado de 15 mililitros minuto. Entonces se hicieron más pruebas complementarias durante nuestro ingreso, se hizo una ecografía abdominal que mostraba unos riñones de tamaño y morfología completamente normal, ecogenicidad conservada, y luego los hemogramas que le íbamos repitiendo, a destacar una eosinofilia que progresivamente iba aumentando hasta llegar a 11.000. Entonces ampliamos más el estudio durante el ingreso, a destacar que tenía un colesterol LDL de 83, que para sus antecedentes estaba elevado, un perfil férrico normal, una hemoglobina glicosilada normal, el paciente no era diabético, gasometría sin alteraciones y el NT-proBNP mejoró hasta 3.000. Se hicieron serologías de virus, de CB y VIH que resultaban negativos, inmunofijación negativas, estudio de autoinmunidad negativo, y un C3 y un C4 ligeramente ambos aumentados. Entonces aquí os he puesto una diapositiva, un poco resumen del manejo del paciente a cargo de nefrología durante nuestro ingreso. Empezamos con un estudio de la insuficiencia renal aguda junto con el paciente que presentó liguria. Necesitó 3 diálisis después del edema agudo de pulmón. Se le retiró el catéter por mejoría franca de la clínica congestiva, y luego en los últimos días el paciente refería dolor en el primer dedo de ambos pies, que esto no nos comentó anteriormente, nos comentó los últimos días al final. Entonces nosotros lo orientamos como episodio de gota y no le dimos más importancia al respecto. Luego también nos explicaba unos mareos un poco inespecíficos que sobre todo los tenía cuando movilizaba el cuello de marea lateral, pero ya decía que los venía teniendo antes del ingreso. Entonces, con el filtrado glomerular estancado, la creatinina que no mejoraba a pesar de las diuresis correctas, se realizó una biopsia renal percutánea el 14 del 3, a un mes después de su ingreso, que cursó sin incidencias, y posteriormente se le pusieron 3 bolos de metilprednisolona de 125 miligramos endovenosos.
Entonces, luego llegan los resultados de la biopsia renal y aquí os mostraré un poco las imágenes. Esta es una imagen a pocos aumentos en la que podemos ver algunos glomérulos esclerosados. La verdad es que fue una buena muestra, ya que había 57 glomérulos en la muestra, 37 de los cuales estaban esclerosados. Y también se encontraban algunas arterias con la luz completamente obstruida, que ahora más aumentos os enseñaré. Y a nivel del intersticio había fibrosis y a nivel tubular había atrofia tubular, encontrábamos atrofia tubular. Esta es otra imagen en la que vemos a la derecha podéis ver una arteria completamente obstruida. No sé si veis la flecha. Aquí la vemos que está completamente obstruida con fibrosis, fibroelastosis subintimal. Aquí los glomérulos, unos cuantos esclerosados, aquí algunos con cambios glomeruloquísticos. Y a más aumento, esta arteria, vemos la fibroelastosis subintimal, como ya he mencionado, y luego vemos estos huecos blancos fusiformes, que son los típicos que dejan los cristales de colesterol cuando no tiñen con las tinciones habituales que se emplean en histología. Esto es otra arteria que también está completamente la luz obstruida, completamente llena de macrófagos. Y aquí esto es un glomérulo en el que así a grandes rasgos, aparte de la congestión capilar que vemos aquí y algún engrosamiento de la membrana basal con arrugamiento, si nos fijamos un poco más vemos estas dos imágenes que son similares a las que os he comentado antes de las arterias, esta imagen como fusiforme que dejan los cristales de colesterol, y aquí lo mismo, además esta está rodeada de fibrina y esta está rodeada de células inflamatorias, que también es una característica de los émbolos de colesterol a nivel renal. Y esto es otra imagen de diferentes tinciones, también similar a la anterior. Esta es con tricrómico de Mason, la de plata de Jones, la PAS y la de hematoxilina eosina. Y ahora os doy paso con mi compañero que os explicará el manejo y el desarrollo del tema. Pues después de ya este diagnóstico histológico del paciente, lo seguimos de manera ambulatoria en las consultas de nefrología. El día 29 de marzo acudió con nosotros, viendo que el paciente ya estaba en mejores condiciones generales y nuevos episodios de disnea, pero sí relataba la persistencia del dolor en el primer ortejo del dedo de ambos pies, sin lesiones cutáneas evidentes, y unas tensiones arteriales sistólicas de aproximadamente 150 a 160. Dentro de todo lo que vimos fue optimizar básicamente el tratamiento con unas estatinas de mayor potencia como atorvastatina, e iniciamos tratamiento con prednisona a dosis bajas. El plan con este paciente hicimos que evitar el consumo de AINES, el control estricto de la tensión arterial, retiramos la heparina inicialmente por la FA con la que quedó este paciente, por lo que conversaremos con cardiología para llegar a una terapia más óptima para el paciente y el manejo de su FA. Solicitamos fondo de ojo y además estudio con una angioresonancia y ecodoppler de carótidas. De hecho, la resonancia se hizo el día de ayer, donde finalmente se evidenció engrosamiento de la aorta descendente y abdominal con irregularidades y con procesos ulcerantes en relación a las lesiones ateromatosas del paciente en el sector abdominal, y por lo que se concluyó una ateromatosis difusa aórtica, posiblemente la causa del origen de los émbolos de colesterol. Aquí vemos que durante el ingreso del paciente no hubo una mejoría evidente de su función renal, de hecho ha empeorado con unas creatininas a lo largo, desde el inicio hasta el final de su ingreso, de alrededor de 4, siendo que anteriormente, en mayo del 2022, las creatininas, como dijo Estela, rondaban 1,3. Entonces, viendo ya este caso y el diagnóstico de emboles de colesterol en este paciente con deterioro renal después de un evento de insuficiencia cardíaca, vemos que finalmente no todo es prerrenal, por lo que el estudio tenemos que enfocarlo de esta manera. Tenemos un algoritmo general aquí con el estudio estratificado de la insuficiencia renal aguda, partiendo a grandes rasgos con la historia clínica, de manera ordenada, buscando algunos desencadenantes, cosas que pudiesen provocar esta insuficiencia renal, determinar la cronología, dependiendo si es aguda, subaguda o crónica, y ver si es un daño renal establecido o funcional, y el apoyo de ecografía
abdominopélvica, viendo si el riñón está dilatado o no por alguna patología obstructiva. Y finalmente, viendo ya dentro del daño parenquimatoso, vemos que la enfermedad ateroembólica renal se encuentra dentro de la afectación glomerular de pequeño vaso, pero para ello necesitamos estudios de la mayor cantidad de etiologías posibles, con estudios de autoinmunidad, estudios serológicos, de proteínas, para poder tratar de diferenciar este tipo de patología. Lo que sí, finalmente, terminamos la biopsia renal, donde en muchos casos hay que llegar para obtener un diagnóstico más preciso. Finalmente, ¿qué es una enfermedad ateroembólica renal? Es un proceso que finalmente es sistémico, que es una insuficiencia renal debida a embolización de cristales de colesterol proveniente de alguna otra placa de ateroma, generalmente de grandes arterias que ocluyen los vasos más distales y de pequeño calibre. La incidencia es alrededor de 0,3 a 2,4% en los estudios de autopsias, pero posiblemente esté infraestimado. Se suele desencadenar típicamente por algún evento o alguna técnica endovascular, cirugías vasculares, cateterismos, y también se ha descrito después del uso de anticoagulantes y agentes fibrinolíticos. Es muy poco frecuente la presentación espontánea de este tipo de clínica. Puede presentarse de distintas formas, ya sea aguda, subaguda o de clínica crónica más progresiva. Incluso pues, se halla como parte de una de las causas de fallo del injerto renal en los pacientes trasplantados, ya sea relacionado con enfermedad renal ateroembólica del donante o propia de la aterosclerosis del receptor. Es sumamente importante ahondar los antecedentes del paciente buscando alguna otro tipo de enfermedad ateromatosa generalizada en estos pacientes. Nuestro paciente tenía una enfermedad ya vascular periférica establecida con claudicación intermitente y estenosis carotídea izquierda, porque eso ya nos tendría que dar un poquito idea posiblemente de las cosas que pudiesen desencadenar dentro de una insuficiencia renal. Además, este dolor en el dedo de los pies, sin otra clínica cutánea, igual ahora nos llamó bastante la atención. Pensamos inicialmente en gota, pero bueno, podría tener alguna clase de relación a este tipo de eventos de embolia. La prevención secundaria de la enfermedad cardiovascular es bastante importante, de hecho uno de los pilares más importantes en el tratamiento de estos pacientes, y nos llama la atención también, no sabemos qué rol podría haber tenido el uso de heparina para la FA durante el ingreso de este paciente. La clínica es bastante heterogénea, típicamente se ve en pacientes varones caucásicos mayores de 50 años, manifestaciones clínicas muy variables desde lesiones cutáneas, líquido reticularis, cianosis, ulceraciones, hasta síntomas gastrointestinales y neurológicos, y la típica lesión oftálmica de los signos del signo de Hollenhorst, visto acá como uno de los ejemplos que tenemos en la imagen. También presentación de cefaleas, mialgias, o sea, básicamente una clínica bastante inespecífica. Dentro de las pruebas complementarias en el laboratorio destaca que se podría presentar con eosinofilia, como finalmente nuestro paciente lo hizo, leucocitosis, hipocomplementemia, y también elevación de la USG, amilasa, alteración de la función hepática, aumento de CPK, e incluso podría presentarse ANC positivos. También en el sedimento urinario podríamos ver leucocituria y eosinofiluria, que se debería hacer ojalá en una orina en fresco, con tinción de Wright o de Hansel, pero tampoco es tan patognomónico porque pudiese presentarse en otro tipo de enfermedades, como una pielonefritis o una nefritis intersticial. Las pruebas de imagen nos ayudarían mucho como para ver el compromiso ateromatoso del árbol vascular del paciente, solicitando ya un angiotac, una resonancia, como lo hicimos en este caso, y un ecodoppler. El fondo de ojo también nos ayudaría para ver posiblemente el origen de esta placa de ateroma que está embolizando, porque típicamente podría producirse en la aorta ascendente o en el callado, que pudiese dar este tipo de embolias y dar este signo de Hollenhorst. Acá vemos en el estudio analítico, en la evolución del paciente ingresado, donde esta eosinofilia presentada fue aumentando a medida del ingreso y después cayó bruscamente después del uso de corticoides. Los leucocitos fueron en rango prácticamente durante todo el ingreso. El diagnóstico diferencial es bastante difícil dependiendo del tipo de manifestación y el tiempo de instauración de la misma. En presentación aguda y dependiendo si hay algún desencadenante o no, podríamos tener un diagnóstico diferencial con alguna nefrotoxicidad inducida por radiocontraste o alguna nefritis tubulointersticial alérgica, pero siempre vamos a tener que tener algún antecedente de algún medicamento, alguna intervención previa. Ya la presentación crónica podemos tener nefroesclerosis hipertensiva o estenosis de la arteria renal que pudiese manifestarse, y estos embolos de colesterol no se sabe si será antes o después de este tipo de presentación, si ya es más crónico,
es todo más lento, es más difícil diferenciarlos. También de estos fenómenos embólicos, también tenemos que buscar otro tipo de patologías que pudiesen dar estos émbolos, como la FA, los mixomas, endocarditis, e incluso las vasculitis sistémicas están dentro del diagnóstico diferencial, ya que incluso en este tipo de patologías podríamos encontrar positividad para ANCA, en este caso de patrón perinuclear. El tratamiento, bueno, podemos llegar incluso hasta la diálisis en pacientes con deterioro renal más severo, en otros casos es más moderado y no lo ha requerido. Pero finalmente la prevención secundaria se basa en uno de los pilares fundamentales en el tratamiento, como dije anteriormente, control de factores de riesgo cardiovascular, de la tensión arterial, dieta, y se ha descrito que el uso de estatinas ha podido mostrar un beneficio en la supervivencia renal, posiblemente por la estabilización de placas y antiinflamatoria que tienen estos medicamentos. También lo ideal es suspender la anticoagulación en estos pacientes por ser uno de los desencadenantes. Se ha visto que los corticoides a dosis baja también ha podido ayudar en el tratamiento, e incluso se describen aféresis de LDL, pero la evidencia es muy baja debido al pequeño número de casos. Se ha visto también que se pudiese realizar un trasplante renal solo en pacientes y en casos muy seleccionados, pero bueno, tampoco hay mucha evidencia al respecto. Lo que es importante es realizar un seguimiento de este paciente, viendo que pudiese tener algunas otras manifestaciones de lesiones, de eventos embólicos, por lo que hay que ver si va a presentar nuevamente lesiones cutáneas, si presenta síntomas gastrointestinales, presencia de eosinofilia o cambios en el fondo de ojo, por lo que idealmente tendríamos que hacerlo de manera periódica. El pronóstico de este tipo de enfermedad embólica, como es una enfermedad sistémica, bueno, depende mucho de la comorbilidad del paciente, factores de riesgo cardiovascular, y también se ha visto que dependiendo también del número y el tamaño de los cristales de colesterol, el pronóstico podría ser peor. Finalmente, un porcentaje elevado de estos pacientes precisa diálisis crónica y con un riesgo de mortalidad bastante alto en los primeros meses de la terapia. Y nos llama la atención a nosotros. Con Estela vimos que la parinización necesaria durante hemodiálisis podría ser algún factor o algún factor de riesgo para nuevas embolizaciones en estos pacientes, por lo que nos planteamos necesidad de si pudiésemos optar por la diálisis peritoneal en estos casos. Entonces, llegando ya a las conclusiones de este caso, nos enfrentamos a un caso de una insuficiencia renal subaguda en un contexto de un síndrome cardiorrenal y que además se presentó una enfermedad ateroembólica sistémica. ¿Qué fue lo primero que ocurrió aquí? No lo sabemos. La anticoagulación dada por la FA ha sido parte de un desencadenante de esto, pues tampoco lo vamos a tener muy seguro. Entonces, dentro de las conclusiones generales, la existencia de una insuficiencia renal parenquimatosa aguda podría ser de causa isquémica, sin ninguna causa isquémica clara, nos debería hacer pensar por otras pruebas diagnósticas para poder llegar al diagnóstico final. La enfermedad embólica también se presenta en otros contextos, donde también hay otro tipo de desencadenante, como nefropatías por contraste, necrosis tubular aguda, donde ya puede presentarse por este tipo de evento o puede presentarse de manera independiente, por lo que es difícil el diagnóstico diferencial. Suele desencadenarse típicamente, como dije anteriormente, por técnicas vasculares invasivas, anticoagulantes o fibrinolíticos, y las manifestaciones clínicas son bastante variables y heterogéneas, por lo que es difícil identificarlas. El diagnóstico viene dado finalmente por la clínica, factores de riesgos y el intervalo de tiempo entre algún desencadenante, ¿no? Que en este caso no lo tenemos claro. El diagnóstico diferencial por lo mismo es bastante amplio y habría que llegar en muchos casos en la biopsia renal para poder llegar a ello. El tratamiento, prevención secundaria cardiovascular, lo más que podemos hacer en este caso, junto con retirar la anticoagulación, el uso de corticoides, aféresis de LDL, no sabemos, trasplante tampoco. El pronóstico finalmente es bastante pobre, con alta comorbilidad y mortalidad. Y hace falta mayor información porque la mayoría de los estudios son retrospectivos y reportes de casos, por lo que tampoco tenemos una evidencia bastante fuerte en cuanto al tratamiento y el abordaje de este tipo de pacientes. Pues después de aquí las referencias que tenemos, vemos si, muchas gracias por escucharnos y a ver si hay algunas dudas al respecto, a ver si quedó algunas cosas en el tintero, algunas preguntas. Bueno, Estela y Felipe, enhorabuena. Un caso muy interesante. No sé si se me escucha, si no. Sí, vale. Bueno, no sé si hay una pregunta en la sala de los demás hospitales. ¿Alguien quiere comentar algo o preguntar algo?
Claro. Amparo, creo que tienes el micrófono conectado. Lo has conectado, ¿eh? Claro, Ahora sí, ahora. Hola. Ahora. Hola, buenas. Soy Celia del General. Tenía una pregunta y es que al principio cuando le dais corticoides, o sea, ¿qué os lleva a poner corticoides en ese momento? Porque creo que aún faltaban pruebas o no sé si es que me he perdido. Sí. Sí, la verdad es que si te refieres a los bolus que se le puso de metilprednisolona después de la biopsia, la verdad es que cuando se hicieron todo el estudio de la autoinmunidad y todo resultó negativo, la verdad como no teníamos mucha idea de lo que le pasaba a este paciente, fue como un poco para adelantar este fracaso renal agudo que estaba estancado, para adelantar que no pudiera tratarse de algo autoinmune o que se pudiera tratar con corticoides. Y le pusimos estos 3 bolos justo después de la biopsia. Y luego se le dejó con prednisona por esto y también porque pensábamos que tenía una crisis gotosa, que al final parece que no fue eso y que todo fue de la propia enfermedad ateroembólica sistémica. Gracias. Nada. ¿Una otra pregunta? Hola, ¿qué tal? Soy Laura del PSET. Quería preguntaros sobre las troponinas estas al principio que habéis dicho que llegaron a 20.000. Si luego qué se hizo con esto y si pensáis que podría ser también por los émbolos de colesterol o cómo lo explicaríais. Bueno, nosotros también pensamos lo mismo, que es lo mismo que tú, pero luego de discutirlo con cardiología, lo vieron que finalmente todo fue secundario en la insuficiencia cardíaca que tuvo, que en realidad no se tomó como un evento agudo y fue una cosa prácticamente crónica. Así que esperamos que ahora en seguimiento de cardiología pudiesen llegar a algún tipo de diagnóstico más preciso y ver si esto ya ha ido recuperando. Pero en realidad nuestra duda también fue exactamente la misma. Sí, y además en este paciente con FA que ahora mismo está sin anticoagulación, está sin heparina ni nada, claro, esperamos que cardiología pueda darle un tratamiento en referente hacia la fibrilación auricular. Hemos estado leyendo y la verdad es que en este caso se podría hacer un cierre percutáneo de la orejuela en los pacientes con enfermedad renal crónica que no se pueden o está contraindicado la anticoagulación. Podría ser un tratamiento, lo que pasa es que también aún está, creo que está con una evidencia 2B y aún está un poco en estudio todo esto. Pero estamos pendientes de que cardiología le siga, haga un seguimiento con respecto a esto. Sí, de nada. Y otra pregunta. En cuanto a los anticoagulantes, ¿hay alguno que tenga más riesgo que otro en esta entidad o todos más o menos se considera que tienen el mismo riesgo? Notoriamente, o sea, lo que más se ha descrito es en relación a la warfarina y a la heparina la heparina sódica, más que otra cosa. No se ha descrito mucho en otro tipo de anticoagulantes, pero se toma de manera generalizada que sean ellos. Sí, la verdad es que no hay muchos estudios, casi los pocos que hay son retrospectivos y muchos reportes de casos, y a nivel prospectivo hay muy pocos, no hay mucha cosa. Bueno, y otra, ahí aprovecho la última. En cuanto al catéter que se le pone para diálisis, sí. esa manipulación vascular podría algo tener que ver también, porque normalmente se asocia toda a cateterismo cardíaco cuando hablamos de por colesterol, pero no sé si poner un catéter femoral de diálisis puede influir o no. Pues como el catéter de diálisis es más venoso, no sé si podría manifestarse de otro tipo de embolia, porque el compromiso ateromatoso de este paciente es aórtico más que otra cosa. Pero sí, bueno, no sabemos precisamente en qué momento habrá sido este tipo de... Sí. En qué momento empezó a manifestarse la embolia. No sabemos si esto fue ya de manera más previa al ingreso y que ahora solamente con la insuficiencia cardíaca que tuvo, solo fue un sobreañadido al deterioro renal y a esto. Entonces, claro, nos tenemos el diagnóstico, pero no tenemos el origen cronológico final de esto. Claro, es que no lo pusimos en el diagnóstico diferencial porque la verdad casos espontáneos hay muy pocos y este paciente no tenía ningún tipo de intervención a nivel endovascular. Además también vimos que se había descrito algunos casos por traumatismo en la zona de donde había placas ateromatosas, pero tampoco nos decía nada el paciente.
de que le hubieran pegado o algo, se hubiera caído. Así que no sabemos muy bien este paciente el por qué hizo este émbolo de colesterol sistémico. Sí. Habéis planteado también el paciente se cae con un filtrado de 15. Supongo que siendo joven, entiendo que en algún momento podría necesitar un trasplante renal. No sé si esta enfermedad podría ser una complicación para el trasplante. Bueno, como ya ha comentado mi compañero Felipe en el pronóstico, en el tratamiento, la verdad es que hay muy pocos casos descritos en pacientes con esta enfermedad que se han trasplantado, y si se puede trasplantar es en casos que estén completamente estables a nivel de esta enfermedad. Y la verdad es que el señor, entre que explica el dolor de los dedos y luego que se le hizo la angioresonancia que mostraba esa aorta completamente con placas de ateroma y lesiones ulcerantes, y con este mareo que nos explica vertiginoso, con esta estenosis moderada de la carótida, la verdad es que de momento no nos lo planteamos. Además, el pronóstico de pacientes que se manifiestan de este tipo de manera es bastante malo. De hecho, la mortalidad se asocia más a eventos cardiovasculares externos más que por el deterioro de función renal. Entonces, la sobrevida a 5 años es bastante baja. Mm. Yo tengo una pregunta o duda sobre el uso de ISGLT2. Este paciente está con un FRA. Entonces no sé en qué momento se lo inicia, si se lo inicia al ingreso cardio, si se lo inicia cuando está en diálisis o después de salir de la diálisis. Y no sé que también al inicio de los ISGLT2 dan un algo de deterioro funcional. Entonces, no sé qué ISGLT2 se le puso y cómo lo ven. Si era mejor para, no sé, para iniciarlo hasta que estuviera estable en consultas, o si fue una buena opción iniciarlo intrahospitalario. Yo intrahospitalario casi nunca lo he visto, a menos que lo inicie cardio. Se inició después de su primera diálisis, de la diálisis que se hizo de manera urgente, porque antes estaba con furosemida y con acetazolamida, y nosotros aún no le habíamos utilizado el tratamiento diurético, y se le puso como función de optimizar el tratamiento diurético, porque todos sospechábamos que estaba teniendo un deterioro renal por un síndrome cardiorrenal, porque debutó con insuficiencia cardíaca. Entonces lo pusimos por eso. Sí, la verdad. También se podría haber puesto más posteriormente, pero en ese momento optimizamos con todo el arsenal. Hola. No lo hemos dicho. Sí. Se le puso la fagogliflozina, que no le hemos dicho. Sí, sí. Quería preguntar si han leído, ¿sabes cuánto tiempo debe estar en tratamiento anticoagulante para que tenga riesgo de que le ocurra algo así a un paciente? No hemos leído mucho, no hay mucho sobre que explique algo sobre el tiempo, la verdad. No hay mucha descripción al respecto, solamente lo más típico es que sea de instalación subaguda, por lo que tampoco es que sabemos desde el inicio, las primeras dosis de anticoagulante, no sabemos cuándo ya se manifiesta la enfermedad, solamente como antecedente, es lo único que se ha descrito. Sí. Sí. La verdad es que este paciente estuvo poco tiempo con la heparina de bajo peso molecular y previamente no tenía. Supongo que cuanto más tiempo estés, más riesgo, pero no hemos leído nada sobre esto, no hemos encontrado nada sobre esto. Bueno, si no hay, quisiera preguntar o hacer un par de comentarios. La verdad es que muy interesante, como dije al principio. Voy a hablar de algunas cosas que quería comentar. Primero, el tratamiento antihipertensivo que llevaba al inicio, cuando el paciente llegó, que era un beta bloqueante y un diurético, ¿no? Sin callar en la actualidad que no. Y posiblemente sí se ve el manejo del nefrólogo cuando le pone aldactone y cuando le pone su ISGLT2, que ya has comentado que es la DAPA y la verdad es que me parece la mejor opción. Otra cosa era sobre el tema de la respuesta a la furosemida inicial, que se vio que era escasa. Y eso, la verdad es que con los cardiólogos en mi hospital lo manejamos bastante, es el uso de emplear los iones sin orina, ¿no? Y saber y predecir más que nada la respuesta. Si en orina por encima de 50, ya puedes predecir que la furosemida va a hacer efecto y puedes
alegremente poner más, ¿no? Y si no es el caso, pues se plantea iniciar diálisis de una forma más precoz. Lo otro es el tema de la mejoría, o mejor dicho, la presentación del fallo renal oligúrico. La verdad es que yo de reciente vi 2 casos que yo recuerde de esta patología. Habían antecedentes del proceso endovascular en uno de ellos y el otro inicio de anticoagulación, pero generalmente eran fallos renales no oligúricos, ¿no? Con diuresis conservada. Entonces este caso es peculiar porque llegó en anuria y con resistencia a los diuréticos y con presión de diálisis. Luego, al iniciar las sesiones de diálisis y utilizar tratamiento diurético, con 3 sesiones mejoró la diuresis. Quizás haya un componente congestivo y tal, ¿no? Entonces, supongo que lo haréis, pero supongo que el peso se vería que iba aumentando con el tiempo. La verdad es que yo también hubiera puesto corticoides. Si tengo 14 días de evolución, de mejoría, tengo ahí, pues, sabemos todos que este monológico va saliendo gota a gota. Por ahí sale el complemento bajo, por ahí la eosinofilia, pues te lo planteas, a ver si es un intersticial o algo, ¿no? Porque cuando finalmente llegan los ANCAs y tal, seguro, muchas veces pasa bastante tiempo. Entonces, ante esta evolución, pues yo también hubiera puesto corticoides, ¿no? El proteinograma, etcétera, ¿no? Que también se ha descartado con la anemia, etcétera, hace 6 años, pues nunca viene mal un poco de corticoides. Y es verdad, es raro, me parece que es un caso espontáneo, ¿no? Porque no hay un crecimiento claro. Es verdad que hay comentado la colocación de catéteres femorales, me parece una observación brillante, pero es verdad que no sé si hay indirectamente hubo cambios en la manipulación de la arteria o incluso el inicio de la anticoagulación, porque al editar la FA, iniciar la anticoagulación, aunque sea de bajo peso molecular, eso también puede ser un precipitante para añadir sobre el fallo renal agudo, pues la enfermedad terembólica, ¿no? La verdad que sí. Y también resaltar el fondo de ojo, porque, por ejemplo, la experiencia que tengo yo, bueno, yo mis adjuntos, y yo era pues el que seguía a mi adjunto, pues en uno se hizo fondo de ojo y con eso se pudo diagnosticar, ¿sabes? Y se ahorró la biopsia, ¿sabes? Entonces, ya que lo has comentado, resaltarlo, ¿no? Que a veces el fondo de ojo, sabemos que a veces cuesta que el oftalmólogo se desplace de su consulta para ver al paciente, pero a veces nunca está de más, ¿no? Nunca está de más. Y bueno, pero fuera de eso, un caso, la verdad es que poco común, pero muy interesante, la verdad. No sé si alguien más quiere comentar algo. Bueno, si no hay más comentarios, yo creo que lo habéis hecho muy bien. Enhorabuena otra vez. Si alguna vez tengo un paciente que tengo sospecho de esto, los llamaré para que me lo digáis a ver si lo estoy haciendo bien. Y bueno, pues buenas tardes a todos, muchas gracias por la asistencia y nos vemos en el próximo Néstor Bernal, que si no me equivoco toca mi hospital, a Elche. Bueno, buenas